Los amores del Quijote, capítulo de Alonso a Don Quijote, primera sesión. El Quijote, en una primera aproximación, es una sátira de los libros de caballerías. Una sátira frente a los libros de caballerías, género de éxito en el siglo XVI, una sátira, podríamos decir que indulgente, no una sátira indignada como la de Juvenal, sino una sátira más moderada como la de Horacio. Horacio y Juvenal, maestros del género satírico en la Roma antigua. El Quijote es un libro sobre la lectura, los libros y la literatura, de modo parecido a esas películas que versan acerca del cine o aquellas pinturas, las meninas, por ejemplo, que representan el arte de pintar. Así, la cinta La rosa púrpura del Cairo trata sobre los efectos del cine en los espectadores, y el soneto de Lope de Vega, Un soneto me manda hacer Violante, se recrea en el propio acto de componer sonetos. Un soneto me manda hacer Violante, que en mi vida me he visto en tanto aprieto. 14 versos dicen que es soneto, burla burlando, van los tres delante. Yo pensé que no hallara consonante, y estoy a la mitad de otro cuarteto. Mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto voy entrando, y parece que entré con pie derecho, pues fue con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo, y aún sospecho que voy los 13 versos acabando. Contad si son 14 y está hecho. Primero viene la vida y después viene la reflexión. En la vida humana, primero conocemos el mundo que nos rodea en la infancia, después nos descubrimos a nosotros mismos en la adolescencia y más tarde en la madurez reflexionamos sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Algo parecido podríamos decir que ocurre en la historia de la literatura española. En la Edad Media comienza la literatura en lengua castellana. En el Renacimiento, la literatura española podríamos decir que se conoce a sí misma en contraste con la literatura italiana, con las literaturas clásicas latina y griega que se estudian con entusiasmo. Y en el barroco, en el siglo XVII, podríamos decir que es una etapa muy reflexiva, una etapa donde se puede hacer balance, se puede hacer metaarte, ¿no? Metaliteratura, metapintura. Por eso El Quijote puede ser una novela sobre la novela, una novela sobre la lectura y la escritura de novelas. Por eso las meninas pueden ser un cuadro sobre el arte de pintar. Para que suceda esto tiene que haber una madurez, tiene que haber una capacidad de reflexionar sobre lo que se está haciendo. La invención de la imprenta en el siglo XV permitió progresivamente la multiplicación de los libros y el surgimiento de un público lector, sin lo cual no podría haberse escrito El Quijote, la historia de un hidalgo rural que ha reunido una voluminosa biblioteca. Se ha enfrascado en la lectura y se ha fascinado con los libros. Algo semejante sucede en la actualidad con Internet, una revolución transformadora de nuestros hábitos cognitivos y vitales que seduce. En efecto, la Edad Media sigue siendo una etapa bastante de tradición oral, porque aunque hay libros, la gente no tiene acceso a los libros. Son muy pocos los que tienen acceso a los libros.
En cambio, la invención de la imprenta provoca de un modo progresivo una nueva edad que podría llamarse la edad del libro, una edad libresca. Por ejemplo, sin esa edad libresca no hubiera tenido el luteranismo el éxito que tuvo, entre otros motivos. Pero Lutero fue un prolífico escritor, un prolífico autor que utilizó de un modo inteligente la imprenta para difundir sus ideas. Ya más adelante, a finales del siglo XVIII, tampoco podríamos entender la Revolución Francesa sin la existencia de la imprenta, sin la existencia de la prensa, sin la existencia de los pasquines. Por tanto, el Quijote, escrito a comienzos del siglo XVII, se inscribe dentro de una etapa profundamente libresca, una etapa del libro. Una etapa en la que un hidalgo, que era un noble pero de la escala más inferior, podía poseer una biblioteca, como tenía Alonso Quijano, y podía fascinarse con los libros, podía introducirse en ellos, podía leer compulsivamente, pero para eso necesitaba tener libros. Y efectivamente ahora estamos en una etapa parecida, porque si los siglos XVI, XVII, XVIII han sido siglos del libro, a partir del XIX, con la invención de la fotografía y luego del cine, podríamos decir que son siglos de la imagen, siglos icónicos. Evidentemente que el libro ha seguido teniendo una enorme difusión y una enorme influencia, pero la invención de la fotografía, el cine, la ilustración en las revistas, las ilustraciones fotográficas y pictóricas, la televisión y finalmente Internet han marcado de un modo decisivo nuestra época con la imagen. Alonso no necesitaba que le narrasen historias ni pedir volúmenes prestados. Poseía sus propios libros, su biblioteca, en la que había gastado parte de su hacienda. Ahora podía entregarse en cuerpo y alma a la lectura de tal manera que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Gracias al invento de Gutenberg, Alonso podía disponer de libros a su placer y quedar fascinado hasta el punto de introducirse en ellos, sobre todo en sus favoritos, las novelas de caballerías. Amadís de Gaula, Felismarte de Hircania, Tirante el Blanco se convirtieron en sus compañeros, y la magia de los libros transformó en verdadero cualquier relato escrito, sea cual fuera su género o sus protagonistas. Alejandro Magno, el gigante Briareo, Julio César, el caballero Lanzarote o la reina Ginebra, todos los personajes bailaban con fraternales la misma danza. El Quijote es un personaje literario que expresa la fascinación por la lectura, la fascinación por los libros. Nos puede parecer curioso, nos puede parecer pintoresco el personaje de Don Quijote, pero el personaje de Don Quijote es un tipo bastante representativo del ser humano. Es decir, yo creo que la diferencia entre Don Quijote y nosotros es que él reconoce que se cree los libros que lee. Y nosotros quizá podemos distanciarnos de esa posición y hacer una protesta de nuestro espíritu crítico. Pero lo cierto es que los libros siempre han ejercido una enorme fascinación. Ya lo advirtió Platón en una época en la que se estaba pasando de una tradición exclusivamente oral a una tradición también escrita a través de los libros. El propio Quijote, la propia novela, se ha transformado en una especie de Biblia
para literatos y pensadores de los siglos sucesivos, lo cual demuestra la necesidad de buscar textos que de alguna manera guíen nuestra conducta. No sé si esto es efecto de los siglos en que judíos y cristianos han buscado en la Biblia su propia identidad, su propia realidad, si también es efecto de la filología alejandrina que empezó también a escrutar los textos arcaicos y clásicos de la literatura griega. Pero el caso es que vamos a encontrar siempre detrás de un pensamiento unos textos que son considerados programáticos. Y si pensamos en Freud, se nos vienen a la cabeza personajes en la tragedia griega. Si pensamos en Heidegger, pues nos acordamos de los presocráticos. Si pensamos en la Revolución Francesa, veremos cómo unos y otros se inspiran en la historia antigua, sea la historia romana, sea la historia griega. Si pensamos en Nietzsche, pues también nos acordaremos de su dialéctica entre Apolo y Dionisos. Él mismo era filólogo clásico. Si nos fijamos en Marx, también veremos cómo los relatos sobre la democracia ateniense influyen en la sociedad que él preconiza, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es un caso aislado, no es un caso pintoresco el de Don Quijote, es un caso habitual. Y en el lector corriente sucede lo mismo. Cuando un lector corriente lee una novela, tiende a creerse aquello que está leyendo, tiende a pensar que aquello que se está relatando es algo que realmente ha ocurrido, a lo cual evidentemente ayuda la verosimilitud, por ejemplo, de la novela histórica. La propia novela, la propia narración ya en la Edad Media tomó prestada de la historia diversos elementos que la prestigiaban y que hacían que los textos narrativos se presentasen como acontecimientos verdaderamente ocurridos. Y eso va a marcar el género narrativo, llámese novela, llámese cuento, lo va a marcar a lo largo de toda la historia. Evidentemente que existen los relatos fantásticos y los hechos extraordinarios, etc. Pero la novela histórica, la novela ambientada en acontecimientos del pasado, sea un pasado relativamente próximo o sea un pasado más lejano, han tenido y tienen un enorme éxito precisamente porque cautivan al lector y le ofrecen una sensación de verdad. Y esto es lo que le ocurre a Don Quijote. Todo lo que lee tiene para él el mismo estatuto, sea un libro de historia, sea una novela de caballerías. Es decir, la letra impresa le produce una fascinación que le hace pensar que todo aquello que está leyendo es verdad. Y esto pasa hoy, cuando se lee un periódico, cuando se consulta unas noticias, la tendencia natural es a darle crédito a aquello que estamos leyendo. Es muy interesante la historia de Don Quijote con relación a los libros porque es semejante a la que nos está sucediendo ahora con Internet. Estamos en los comienzos de esa era de Internet, que es una revolución semejante al descubrimiento de la fotografía, semejante al descubrimiento de la imprenta.
Y estamos quizá todavía en esa fase de fascinación, en esa fase de obnubilación, y nos cuesta trabajo poder separarnos del invento, poder separarnos de esa red para poder emitir juicios valorativos.